Secretos, mitos y realidades, consejos, nuevas perspectivas y lo más vanguardista acerca del mundo de la cirugía plástica y procedimientos estéticos. Bienvenidos a Tres Cosas que Debes Saber, con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. En este episodio, recopilamos para ti lo mejor de la primera temporada de Tres Cosas que Debes Saber. Eduardo Solís Tinoco, cirujano plástico y especialistas invitados, compartiendo un enfoque que muestra diversas formas de abordar el fascinante mundo de la cirugía plástica, los procedimientos estéticos y la belleza en el mundo contemporáneo. Fíjate, Lorena, que cuando como equipo estábamos tomando la decisión de hacer estos podcasts, nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que compartir, ¿no? Íbamos a hacer algo para estar anunciando si tenemos cierta tecnología, ¿no? Tenemos Thermash, tenemos Ulthera, Renuvion, hacemos tal tipo de procedimientos. Francamente, como equipo hicimos una reflexión y creemos que no es lo que nosotros debíamos de aportar, ¿no? Todas estas opciones, ¿no? Y ofertas donde hay aparentemente explicaciones, qué tratamiento te puedes hacer en tu nariz, en tus pómulos, en tus cejas, en tus labios, crean una sensación donde el paciente cree que allá afuera tiene que tomar una decisión, ¿no? Con toda esa oferta y todas esas opciones, ellos sienten que tienen que optar por una y llegar a los consultorios, ¿no? O a los negocios, diría yo, con una decisión tomada. Vengo a que me hagan tal o cual tratamiento y ya nada más faltaría que dijeran qué dosis y qué cantidad. Eso es muy lejano, ¿no? a lo que debe de ser. A mí me gusta compartirle, ¿no? a los amigos, a personas que se acercan a veces, no tanto como una consulta, el explicarles que en realidad el objetivo de una primera consulta lo vemos pues como una verdadera momento para conversar, ¿no? Para conocernos. Yo he hecho muchas veces esa analogía cuando llego a requerir de un buen contador, ¿no? De un arquitecto y demás. En una primera reunión no me importa, ¿no? El que él me diga, fíjate que yo hice una casa así, ¿no? O fíjate que nosotros tenemos tal auto a la venta. En realidad me interesa saber si estoy en el lugar correcto, ¿no? Si atienden a personas como yo soy, con las necesidades o la inquietud específica que yo tengo en ese momento. Entonces, me gustaría, ¿en qué convergen estos dos aspectos, ¿no? del desarrollo de nuestra sociedad? Las personas deseando hacerse algo para cambiar aparentemente, y lo mismo que de pronto las marcas que nosotros sí conocemos, ¿no? Y vemos de manera cotidiana en nuestra vida, ¿cuáles son esos procesos que siguen cuando quieren hacer un cambio? Ok, bueno, por principio contextualizar o definir es importante, ¿no? Contextualizar la época contemporánea, ¿no? El flujo de información, el comportamiento de las personas, el uso y el consumo, las costumbres de los usuarios con respecto a diversos temas. Al final del día, el branding, tanto el personal como el comercial, tiene el mismo fundamento. Es una construcción de significados inserta en un paquete de valores que influye o impacta de manera determinante en nuestras emociones, nuestras acciones, la forma en que nos comportamos, la forma en que interactuamos y cómo todo esto se traduce en un lenguaje visual o en una forma de verse, ¿no? Todo esto se codifica y esto comunica con las personas. Es lo mismo con una empresa que con una persona. En el caso de la cirugía plástica y los procedimientos estéticos insertos en un proceso de branding, tiene que ver todo con la parte visual, pero no puede ser o no puede llevarse a cabo de manera decorativa, sino que hay que trabajarse toda esta construcción de significados, estas emociones y los porqués. Claro. Vamos a esta parte, ¿no? Sí. La motivación desde el interior hacia el exterior. Digo, abiertamente lo podemos decir, el tema como ejemplo de los inyectables, ¿no? Que actualmente, por supuesto que casi los puedes encontrar en un stand, en un centro comercial, ¿no? Y en cualquier avenida vas a encontrar personas que dicen que te van a hacer los labios o los pómulos y demás. Pues bueno, en todos los países, porque eso no es solo de México, es difícil la regulación, es tan sencillo conseguir esos productos como ir a comprar algún analgésico, ¿no? En la farmacia.
y toda la diferencia. Si hablamos de una marca, ¿no? De un médico, de un consultorio, la va a hacer el respaldo que hay en conocimientos y en infraestructura, yo te diría también ética, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Qué se está haciendo y por qué? Hay que entender, ¿no? Si pudiéramos resumir esto en 3 cosas que yo les pudiera compartir que hay que saber, ¿no? Cuando alguien está buscando hacerse tratamientos estéticos, la primera es que esto es algo formal, es algo profesional, de por medio hay ciencia, ¿no? No es de que si mi crema que me compré tiene oro, ¿no? O como suena francesa entonces, o tiene caviar y demás. No. Quizá cuando alguien tiene 15 años, ponerse cualquier tipo de crema, ¿no? Que encuentra en un almacén, se ve bien, pero con el tiempo, claro que favorece. Esto es medicina. Los inyectables tienen un fundamento científico, químico, reológico y demás, ¿no? Entonces, por otro lado, yo pienso que las personas deben de estar abiertas a un consejo y el consejo va a ser algo integral, ¿no? No aplica el hacerse una liposucción porque subí de peso, ¿no? Quizá en un lugar formal se les va a aconsejar revisar sus hábitos, ¿no? Y sus horarios de alimentación y demás. Y la última instancia sería corregir algún detallito que por ahí quede. Entonces, es un abordaje, ¿no? Y en muchas materias del desarrollo humano hoy es así, ¿no? En hacer un abordaje más integral de qué es esta persona que tenemos enfrente, ¿no? Y pues en tercera instancia, comprender que esto va a ser un proceso de largo plazo, ¿no? No se trata en los cuidados estéticos de un buen médico, ¿no? Que sea como mago, ¿no? Que sea como una vedette. Generalmente son trabajo de equipo, son planes de mediano y largo plazo, ¿no? En los cuales las metas se van a conseguir, pero esa idea que a veces crea, ¿no? Diferentes medios de comunicación de la inmediatez, ¿no? De aquí está antes, aquí está después, y 3 minutos después en el programa ya ves a alguien que cambió mucho. Eso definitivamente no es así, ¿no? Son 3 cosas que creo que los pacientes deben de saber. Sí, bueno, y esta es como la última convergencia de los temas, ¿no? Estas 3 cosas que debes saber, porque al igual que en los procedimientos estéticos o cuidados estéticos, el branding parte de la ciencia. O sea, la semiología es una ciencia. Todas las disciplinas que tienen que entrar en juego para generar un concepto completo, un universo de marca, tienen que ver con la ciencia. Número 2, algo integral, claro. No podemos llevar a nuestra marca, ni a nuestra marca personal, ni a una marca comercial, ni a un procedimiento, a un estatus frankensteiniano, ¿no? Ujú. No es por partes, sino es un todo lo que se trabaja. Número 3, los procesos detallados. Tanto en tu disciplina como en la mía, el principio es el diagnóstico. Después de ello, es una proyección. Después de la proyección haces una implementación. Después de la implementación viene la parte de la verificación o la recuperación o las modificaciones y bueno, toda esta parte del seguimiento donde en efecto no son procedimientos o procesos que duren poco tiempo, son cuestiones a largo plazo. Lo estratégico tal vez toma un poco más de tiempo, no tal vez, seguramente toma un poco más de tiempo en todos los sentidos, pero al final del día minimiza muchos riesgos y garantiza resultados exitosos tanto en una disciplina como en otra disciplina. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Fíjate, actualmente en un consultorio como este de cirugía plástica, recibimos pacientes desde los 20 años en algunas ocasiones hasta avanzada, yo diría la 7ª década de la vida. Las inquietudes con las que llegan pues son de lo más diversas. Pero hay un grupo de edad que a mí me llama mucho la atención por la ¿Cuál inquietud es? frecuente. Las mujeres cuando empiezan a entrar alrededor de los 50 años más o menos, notan algún cambio que ellas le llaman en su metabolismo y me platican que les resulta un poquito más difícil perder peso, que tienen que hacer un mayor esfuerzo, que antes era fácil lograrlo con algún periodo de restricción.
Y creo que es una de las razones por las que se presentan al consultorio buscando alguna ayuda, algún tipo de solución. Me llegan muchas pacientes con esos comentarios de, bueno, yo hacía dieta una semana y esto no lo tenía, y a mí no se me acumulaba la grasa acá, cosas así. Y les explico que en realidad es por un cambio hormonal. Okay. En la menopausia, cuando caen los estrógenos, es cuando incluso la forma en que el cuerpo almacena la grasa cambia. Si antes se te iba aquí bien bonito, pues ahora se te va a ir a esta zona o a los brazos, y entonces obviamente pues no les empieza a gustar. Claro. Empiezan a tener otras necesidades de vitaminas, calcio, vitamina D, y es necesario hacer estudios porque una cosa también es lo que ellas me están diciendo, ¿no? Que se ve, pero también al caer los estrógenos, pues va a bajar la densidad de los huesos. Claro. Entonces hay que ver pues si van a tener o ya tienen un tema de osteoporosis, Sí. la pérdida de masa muscular cae también con los estrógenos, y al perder masa muscular, el cuerpo empieza a acumular más grasa porque el músculo quema muchas calorías solo por existir. Entonces tener menos músculo va a hacer que acumules más grasa o más fácil. Okay. A mí se me hace que como cirujanos plásticos tenemos una gran responsabilidad en algunas ocasiones cuando llega gente muy joven a hacerse procedimientos, por ejemplo, de contorno corporal y decir no quiero nada de esta grasa subcutánea. A veces las tenemos que aconsejar de lo que va a venir en los siguientes años, ¿no? Quizá a los 30 años digan, quítame toda la grasa que hay por debajo de mi piel, ¿no? Pues hasta se pellizca, ¿no? Pero sí tenemos que advertirles que en los siguientes años esa piel necesita tener por debajo una capa de grasa para verse tersa, ¿no? Al final, en cirugía plástica está bien estudiado los cambios que se van a originar en la piel, cómo se va adelgazando, en toda una matriz también que hay que sostiene la grasa y que une nuestra piel con los músculos, va a haber cambios. Y es una manera de analizar bien particular. Ahorita que tú decías de la cadera, por ejemplo, muchas veces encontramos que pacientes se están quejando de que aparecieron chaparreras. Y en realidad, cuando se hace el análisis a lo largo de los años, es grasa que en algún momento estuvo en su cadera, ¿no? Y que los ligamentos que la sostenían van cediendo, digamos, se van aflojando, y ahora las pacientes las sienten que están demasiado abajo. Hay que ser cautos, ¿no? Con eso, el enfoque que uno tiene en el porcentaje de grasa que tienen las pacientes. Hay como una tendencia a siempre estar cuidando el peso, y ahorita que lo explicas es... Claro, es que el peso, todo el mundo llega al consultorio hablando del peso. Yo les digo a las chicas, olvídate del peso, o sea, solamente tú sabes cuánto pesas y a nadie le interesa, la verdad. Okay. Ajá. Yo creo que, y les explico, lo más importante es de eso que pesas, bueno, cómo están tus huesos, tus músculos, qué porcentaje es de grasa. Les digo, porque como tú lo acabas de mencionar, se necesita grasa para vivir. Hay una cantidad saludable para cada persona, porque la grasa tiene muchas funciones, ¿no? Claro. Y yo les digo, y la grasa es bonita. Por ejemplo, la grasa de la cara se ve bien. Claro. Porque si no, obviamente, se empieza a ver uno no joven. ¿Cómo nos explicarías esto? Claro. Sí, por ejemplo, en el rostro, antes se pensaba que la capa de grasa, ¿no?, que existía entre nuestra piel y los músculos era un espacio como homogéneo que se comportaba incrementándose, disminuyendo de acuerdo al peso, por ejemplo, o a la edad. Sin embargo, hoy se sabe que esa grasa está como almacenada en diferentes compartimentos. Algunos de ellos, conforme pasen los años, tienden a absorberse. Por ejemplo, los que están en la parte alta de la mejilla, mientras que la región temporal en algunas ocasiones, mientras que otros son como demasiado estables a lo largo de los años, sin importar demasiado si se sube, si se baja de peso, como pueden ser los de la parte más baja de la mejilla o los famosos Jules, ¿no? Que pasa el tiempo o a veces se da el fenómeno, bajan de peso los pacientes y les gusta lo que están viendo en su cuerpo, pero no lo que empieza a suceder en el rostro. La buena noticia para tus pacientes es que, bueno, pues afortunadamente hoy hay maneras muy formales de atender eso, ¿no? Y se los digo, claro. O sea, cuando empiezan, me veo fantástico, mi pantalón, mi cintura, pero ya me están diciendo que mi cara. Ajá. Le digo, es hora de ir con un especialista. Claro, eso se puede arreglar, perfecto. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Hay algo que yo he visto en mi práctica profesional, cada vez más personas que acuden con alguna imagen que se llegaron a tomar,
o que toman de alguna cuenta inspiración, digamos yo, decir, yo me quiero ver como esta persona. ¿Qué opina alguien con tu experiencia, ¿no? De si esas imágenes en realidad qué tanto representan de una vida real, ¿no? De un cuerpo, cómo existe. Hoy no sé, gran parte de nuestro tiempo está dedicado a redes sociales, en donde todo es imagen, ¿no? O sea, mucho porcentaje de lo que vemos en redes sociales. Sí, raro es ver un texto, es raro. Ajá, entonces, y es lo que vende, ¿no? Al final, o sea, una foto, un video, si es atractivo, te quedas ahí, si no sigues en el scroll. Sin embargo, pues desafortunadamente, gran porcentaje, tampoco me puedo atrever a decir un porcentaje exacto, porque pues, creo que nadie lo tiene. Claro. Pero sí puedo decir que es un gran porcentaje. No es real, está no manipulado, es 100% real, desafortunadamente, ¿no? Eso, pues ya entramos en otros ámbitos en donde pues entra la ética, ¿no? Que tanto la marca, la persona de lo que estemos hablando, pues se atreve a subir fotografías pues lo más real posible, ¿no? Vuelvo y repito, la edición y la postproducción no es un pecado, ¿no? A mí me parece inquietante, ¿no? Que en el ámbito en lo que yo trabajo es muy frecuente ver imágenes típicas, ¿no? Del antes y después. Y yo pienso que a veces alguien con tan solo un poco de asesoría, ¿no? De parte del manejo de la iluminación, como decías, natural, artificial y demás, pudiera estar creando, ¿no? Una expectativa, una percepción totalmente diferente a lo que en realidad está ocurriendo, por ejemplo, con una persona que se somete a una cirugía, con una persona que se somete a algún tratamiento, ¿no? Esta posibilidad, fíjate, que yo diría de manipular la imagen, sea moviendo la iluminación, una como producción, o sea posterior, ¿no? A la imagen ya tomada, los famosos filtros, ¿no? Que se pueden utilizar. Para mí es inquietante. No sé si, igual que tú mencionas, no sabemos qué porcentaje, pero creo que es bastante frecuente, ¿no? Esa manipulación que se hace de las fotografías, del cómo fotografían a un paciente y no sé qué tanto se puede lograr con este tipo de técnicas. No, pues muchísimas cosas. O sea, y una nariz, por ejemplo, que no quedó tan afinada, ustedes pueden lograr con alguna técnica que se vea un poco mejor. Pues desde iluminación, claro. O sea, siempre con iluminación se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, te puedo hacer ver un poco más cachetón, un poco menos cachetón. O sea, si yo marco un poco la sombra, en donde veo que hay pues volumen, con sombra quito volumen, eso es iluminación. Si quiero resaltar algo, seguramente has visto alguna imagen de Playboy, en donde ahora ya son pues más digitales, totalmente digitales, pero antes, cuando eran análogas, si tú te fijas, en los puntos de volumen, que se quieren ver más volumen, en el busto, por ejemplo. en el busto, en el caso de que la cadera sea, la foto sea frontal y quieres marcar la silueta, ahí metes luz y obviamente resaltas la cadera. En las pompas siempre hay un puntito de luz que hace pum, que levante la pompa. Pues eso es iluminación nada más. Claro. ¿No? Y ángulos a veces, ¿no? Porque ángulos, posturas. En algunos de las presentaciones, ¿no? Pláticas en congresos y demás, que se muestran fotografías, ¿no? Del antes, y cuando te muestran los resultados es lo más frecuente, y yo te diría un 90% ves que la fotografía no fue tomada exactamente desde el mismo ángulo, ¿no? Y que a veces veo desde ángulos inferiores cómo se destaca una cadera, ¿no? Unos glúteos, y pienso que a veces no es solo como al azar, ¿no? No hay tanta inocencia de decir, ay, no salió exactamente igual la foto. Es algo muy intencional, ¿no? Que se puede hacer. Cuando se trata de vender algo es total. Todo es intencional. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Quería aprovechar también para abordar un tema que, a ver si le llamamos, por ejemplo, qué miedo, ¿no? En los años que Adisat lleva trabajando con tecnología, en los 18 años que llevo, ¿no? Como cirujano plástico, atendiendo pacientes,
viéndolos entrar, escuchando inquietudes, ¿no? Actualmente creo que el equipo se considera experto en escuchar de inicio, no guardar silencio, no interrumpir. Es muy curioso, ¿no? Cuando entran los pacientes hablando a veces de, doctor, tú tienes tal tecnología, con todo lo que eso implica, ¿no? Las expectativas que les han creado en esto que hablabas tú de la era digital, de pronto ya quisiéramos a 2 clics, ¿no? A veces a uno o a una palabra dicha acerca de algún celular, ya te aparece alguien que te dice, mira, yo hago esto empapada, mini no sé qué, micro no sé qué, sin bisturí. A ver, si no estamos peleados con el bisturí, la ventaja es que la tecnología lo puso en su lugar, que es muy bueno, ¿no? El lugar del bisturí, sin embargo, nos permitió tener indicaciones más precisas todavía y pacientes más contentos, ¿no? En todo esto, ¿no? De la era digital, yo de pronto como médico, como especialista, constantemente me está llegando, ¿no? Toda una propuesta de que me venden un equipo, pues sí, valga la pena, se quedó ese estigma, ¿no? Un equipo chino, ¿no? Que de repente vas a los stands formales, ¿no? Y ves equipos de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de pesos, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Por qué aquí hay otro que dice que hace lo mismo y cuesta, no sé, ¿no? 300,000 pesos? Y muchos colegas así, cuando estamos en un congreso, los escuchas, ¿no? Con esos cuestionamientos y decir, ay, es que nada más estás pagando una marca. ¿Qué opinión te merece eso a ti, Laura? Pues mira, yo creo que los chinos tienen su lugar, tienen su mercado. Yo, por ejemplo, creo que es una cultura admirable por la cantidad de trabajo que generan, el mercado que tienen, y sabemos perfectamente que China cada vez va creciendo mucho más. Sin embargo, en cuestión de tecnología médica, pues lo que buscan ellos es economizar. Y obviamente al economizar no solamente obtienes un producto barato, todo lo que viene dentro tiene que ser también barato o de cierta calidad para que pues ese producto cueste una 8ª parte de lo que te cuesta un equipo de alta gama, ¿no? Entonces, al final del día, sí se segmenta un poco que un equipo barato del origen que quieras, porque luego hay equipos españoles, italianos, americanos también puede haber, pero el precio como que nos hace pensar que qué es lo que viene adentro. O sea, es una caja que al final del día, y tú lo has visto cuando vienen los ingenieros a hacer el servicio, tú abres y es un mundo ahí adentro, ¿no? Sí. Y si yo abro un equipo de un costo bajo, pues sí hay una diferencia real, ¿no? Y tangible. Sí. Y obviamente eso es hablando en tema de cómo está hecho el equipo, cómo son sus componentes, pero sin hablar todavía más allá de que normalmente ese tipo de tecnologías son las copias de otras tecnologías que invirtieron en desarrollo, que invirtieron en estudios clínicos, que invirtieron en identificar exactamente con puntos y comas cuáles van a ser los efectos en la piel, en los ojos, en la papada, en el cuello, en el abdomen. O sea, una tecnología con un costo alto viene siempre respaldada con estudios, con evidencia, con pues ciertas certificaciones internacionales y, como lo mencionábamos, nacionales. Entonces, esas tecnologías al final del día nos dan cierta seguridad en cuestión de lo que se va a realizar en tu cuerpo, ¿no? Sí. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Conforme pasa el tiempo, ¿no? Y me di cuenta para lo que yo era bueno, ¿no? Explicar a mis pacientes, hacer y ejecutar los tratamientos de la manera técnicamente más limpia, ¿no? Más precisa, con una buena reflexión, pues me di cuenta que había toda otra dimensión, ¿no? Vas creando con los pacientes cierta amistad, la necesidad de contacto que tienen, ¿no? Conforme evolucionamos esta manera de atender, donde hoy tenemos diferentes colaboradores, ¿no? 3 cosmiatras, ¿no? O 4, nuestra enfermera, doctoras que también me ayudan a hacer los seguimientos de las citas, ¿no? Y de cómo van los tratamientos. Médicos también, ¿no? Que colaboran aquí con el equipo, que se encargan de la parte de los cuidados de alimentación. Ya se volvió algo complejo, ¿no? Que no era trabajo como de una secretaria nada más. Entonces, cuéntanos, en tu trabajo, Liz, yo veo así como grandes rubros, ¿no? En esta parte de ayudarnos a tener una buena agenda, ¿no? Y ahorita lo explicarás qué es eso. Un segundo gran rubro que es el tema como de estar en relación
con proveedores, ¿no? Y toda nuestra comunidad de pacientes que ya se atienden aquí como un segundo gran rubro. Un tercer rubro interesante que platicaremos, ¿no? Más adelante de lo que es esto, ¿no? Comunicarnos con personas que todavía no nos conocen, tal vez de manera personal, pero había algo que decir interesante, ¿no? Entonces, con esta primera parte de tu trabajo, ¿no? El tema de llevar una agenda de un equipo como lo somos nosotros, ¿qué significa? Por ejemplo, no sé, plantéamelo desde qué tipos de citas se otorgan cuando alguien nos contacta. Pues tenemos diferentes citas. La primera vez es muy interesante porque las pacientes piensan que van a llegar a un consultorio y van a tener un menú con todos los precios y todo lo que hacemos. Pero pues realmente no, se les explica que llegan a una valoración, la cual tiene diferentes pasos. Sí. Lo primero es llegar con el doctor, platicar con él, conocerse, cuáles son tus inquietudes, cómo te sientes, qué es lo que te molesta a ti o qué es lo que te gusta a ti. Y posteriormente el doctor te hará una propuesta. Pero para llegar a esa propuesta, también hay doctoras que apoyan al doctor. Entonces pasas con ellas, tenemos un aparato que se llama Vectra, el cual es increíble porque te puede dar un aproximado de cómo va a ser esa propuesta que te va a dar el doctor. Sí. Entonces tú te vas con una idea. Posteriormente tenemos una valoración de skincare. Es súper importante que las pacientes entiendan que también se deben de cuidar pues su piel, su cara, cómo está, porque también de ahí empieza todo el proceso de los tratamientos. Y bueno, y por último, tenemos la nutrición. Tenemos una nutrióloga que nos ayuda a ver cómo estás tu cuerpo, cómo está tu condición, cómo está tu alimentación, para que todo sea gradual y bueno, te vayas con una experiencia excelente. Claro. Yo ahora cuando volteamos a ver la agenda, ¿no? La volteo a ver en las mañanas, en muchas ocasiones puedo ver que hay hasta 60 personas citadas, ¿no? En un día. Y no significa que yo voy a ver 60 pacientes, por supuesto. Pero cuando empiezo a ver, ¿no? Lo que ustedes hacen, cómo asignan por colores, en los diferentes cubículos, ¿no? Que hay en el consultorio, y entonces me doy cuenta que hay personas que van a acudir conmigo por primera vez, por ejemplo, creo que mi trabajo en una primera cita, ¿no? De lo que mencionabas y el tiempo que me asignas, tiene que ver con conocer a los pacientes, con presentar a nuestro equipo, ayudarles a darle contexto, ¿no? Que a veces incluso ayudarles el explicarles por qué están aquí sentados, ¿no? Me has platicado, ¿no? Que en algunas ocasiones llega personas, como decías, ¿no? Doctor, oye, ustedes ponen tal tratamiento a cómo cobran la jeringa y cosas así muy raras, ¿no? Y haces todo un trabajo, ¿no? Previo, porque cuando llegan aquí ya comprendieron que van a venir a una primera plática, ¿no? A conocernos en primera instancia. Cuando veo tal volumen de pacientes, también en ocasiones veo que están asignados en algunos cubículos para esto que mencionabas, ¿no? El tema de los cuidados de la piel, el skincare. Hace mucho tiempo, ¿no? Comprendí que siendo cirujano plástico, de todos modos, las pacientes con pieles sanas llegaban a tener algún problema, ¿no? Bueno, más que un problema, tenían necesidades de dar ciertos cuidados y que el involucrar en nuestro equipo a cosmiatras era una buena idea, ¿no? El que revisaran con ellas el tipo de cuidados, jabón que requerían, no se diga bloqueador solar, antioxidantes y demás, era algo bien importante que después de unas semanas, ¿no? Después de unos meses de seguir estas indicaciones, pues eran unos cambios evidentes y era mejor trabajar con pieles de estas características. Veo, ¿no? En la agenda en ocasiones, pues pacientes que tú acomodas también, por ejemplo, con la doctora que ve la parte de alimentación, de nutrición en nuestro consultorio, y que con frecuencia, posterior a ello, veo a la misma paciente, ¿no? Como con otra cita, tal vez en algún tratamiento como de depilación, de radiofrecuencia y demás. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Una inquietud recurrente, los pacientes que se van a hacer algo de contorno corporal, una liposucción, una abdominoplastía, es que preguntan, ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener desde el punto de vista salud, metabolismo, ¿no? ¿Hay algún beneficio de decir, yo estaba
con sobrepeso, ¿no? Ya me hice una lipo, ya solucioné algo, parcial o totalmente. En lo que yo he aprendido, ¿no? En los pacientes que tú evalúas, sino, sé que no. Sé que hay un concepto, ¿no? En la cantidad de masa muscular que hay en un cuerpo, ¿no? Sé que aquellos parámetros, ¿no? De la estatura y el peso no lo eran todo y eso confundía, ¿no? A veces incluso con los resultados. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Por ejemplo, yo hago una liposucción, saco 3 litros, 4 litros, unas lonjitas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista salud o metabolismo? Ok. Digamos que metabólicamente el paciente, si no cambió hábitos después de esa cirugía o previo a eso, seguramente va a seguir igual, porque finalmente lo que estamos sacando, bueno, lo que saca en la cirugía es grasita, ¿no? Es grasita blanca, es la grasita proinflamatoria, pero uno de los parámetros de referencia que tenemos para medir el riesgo cardiovascular o qué tan bien o mal metabólicamente estás es la grasa visceral. Yo, como se los explico a mis pacientes, es que como cirujano plástico, la grasa está dividida. Aquella que está entre la piel y las capas musculares, con su cintura y demás, en los muslos, en las pompis, sobre esa puedo trabajar. Por otro lado, aunque yo haga una abdominoplastía, sigo eliminando grasa de esa que está por debajo de la piel. Pero vamos en el lenguaje no común, la parte de estar panzoncito, ¿no? Un abdomen distendido y demás, ese es otro tipo de grasa que está entre los intestinos y demás, y es la que tú nos has estado platicando, ¿no? Pues, al final ese es un buen indicador como de estado de salud desde el punto de vista metabólico, pronóstico a largo plazo. Creo que se los explico yo de esa manera. Como equipo médico de cirugía plástica estamos muy en la línea, ¿no? De mejorarlas, de aprovechar, ¿no? Ese momento en el que llegan los pacientes a decir, hoy voy a cambiar, estoy dispuesto a invertir tiempo de mi agenda, dinero, tener algunas molestias. Y creo que hemos aprendido, ¿no? En estos años que si en ese momento reciben el consejo adecuado, también y correcto, ¿no? Desde el punto de vista de alimentación va a ser un gran cambio. Entonces la pregunta es, yo hago una liposucción, ¿no? Aspiro grasa de esta, vamos a decir, subcutánea. ¿Van a tener algún beneficio desde el punto de vista salud o metabolismo a largo plazo? Aquí depende mucho de que el paciente haya cambiado hábitos previo a la cirugía o que se anime a hacerlo después. Pero si el paciente no cambió hábitos y sigue comiendo igual, sigue con todo lo que normalmente hacía por lo que ganó esa grasita, eventualmente va a recuperarla, ¿no? Porque sí quita esa grasita en las cirugías y sabemos también que estas células de grasa pues no se regeneran, ¿no? Finalmente esa capita va a quedar delgada, pero otras partes del cuerpo no, porque no puede hacer liposucción en todo el cuerpo. Por supuesto. Entonces, eventualmente nos topamos con pacientes que ya se han sometido a cirugías y llegan ese modo payasito, digo yo, sí, ¿no? Sí. Con unos glúteos muy grandes porque se hicieron la lipo y la lipoinyección, pero no se cuidaron, entonces creció todo y entonces terminan con un cuerpecito así. Es algo que a mí me gusta advertirles, ¿no? Tú te haces una liposucción y no es que vayas a vivir condenado, ¿no? En una especie de corset quirúrgico, ¿no? Ya no puedes cambiar, ¿no? De peso, no puedes subir ni 100 gramos, no. Yo pienso como cirujano plástico, la opinión que les doy es que pueden seguir disfrutando de sus viajes, ¿no? De sus eventuales comidas. Como humano, ¿no? A veces tener estas variaciones de peso, ¿no? Los pacientes a veces, algunos, ¿no? Muy afortunados te platican historias. Me fui de vacaciones un mes, ¿no? Me fui de intercambio, o mi hija se fue de intercambio 2 años, quizás, ¿no? Ya se habían operado y sí les advierto como cirujano, si vas a volver a engordar, la cirugía plástica, la liposucción no es una vacuna contra la obesidad, pero las implicaciones que tiene, ¿no? Es eso, vas a subir de volumen en otros sitios de esta grasa, ¿no? Que tú le llamas grasa parda, ¿no? Y que yo le llamo grasa subcutánea, pero al final es esta grasa superficial. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. A favor, el deportista, bueno, como médico,
podemos reconocer que tienen muchas cosas buenas, ¿no? El cómo se gastan sus calorías, ¿no? La cantidad de masa muscular que tienen, van a ser las personas más fuertes, ¿no? Y Claro. si pensamos en procedimientos donde intervienes grupos musculares de abdomen, ¿no? O de muslos y glúteos, o quizá del tren superior, sabes que va a haber una diferencia generalmente favorable, ¿no? Hay algunas otras características, ¿no? Como los buenos hábitos que generalmente los entrenadores les ponen, pues te permite que casi el hecho de los nutrientes óptimos, ¿no? Para reparar su propio Ayuden a cuerpo, la recuperación, ¿no? ayuden Claro. mucho, ¿no? Tienen todos esos factores a favor y por eso yo pienso que casi que en la categoría del público en general, de nuestros pacientes, pues de alguna manera he pensado, creo que el deportista es al que podrías decirle, a ti sí te voy a hacer un descuento, ¿no? Porque se lo ha ganado, porque ha hecho un esfuerzo y como cirujano sabes que generalmente si llega a comprender esta persona que va a necesitar un reposo, casi es una garantía que su recuperación va a ser más fácil. Sí, ¿no? y podemos llegar a ser tan buenos pacientes o malos pacientes también, por lo mismo de esa parte de endorfinas que generamos todos los días, ¿no? Sí. La mayoría de los atletas o deportistas es difícil que una vez que probamos las mieles del deporte y de la satisfacción, lo quieras dejar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que sí te debes de encontrar con esa pregunta siempre de cuánto tiempo voy a parar, cómo voy a parar, déjame hablarlo con mi entrenador. Yo creo que para los deportistas, y pasa con lesiones, cuando un atleta o deportista tiene una lesión, va al fisio y ¿cuándo me vas a sacar? ¿Y en cuánto tiempo me vas a sacar? Y a ver, es un proceso fisiológico del cuerpo la recuperación, ¿no? Sí. Entonces todo lleva un proceso desde metabólico hasta fisiológico para que haya resultados óptimos, ya sea una lesión o una post-cirugía. Sí, claro. Entonces yo creo que el atleta en eso podemos ser un poco necios y querer negociar la prontitud al regreso a nuestras actividades, pero sí tenemos que entender siempre que toda cirugía lleva un proceso de recuperación y que todo se puede, o sea, hay el tiempo perfecto siempre y cuando tu entrenador esté en comunicación contigo para saber en qué periodo del entrenamiento llevarlo a cabo y no hay ningún problema. Finalmente dicen, hablando se entiende la gente, Totalmente. ¿no? Y si el entrenador tiene la información de cuál es el plan quirúrgico y por otro lado, no un cirujano sabe qué es el tipo de entrenamiento que tiene el posible paciente, bueno, son cosas que se pueden conciliar para el sujeto de una manera bien aconsejados, claro, ¿no? Y que vivan esto. Es algo interesante, es una manera como de compartirles, ¿no? De advertirles. Sí es cierto, ojo a los deportistas, porque si terminan sentados, ¿no? En un consultorio deseando hacerse un procedimiento quirúrgico y no hay de este lado la suficiente madurez, honestidad, profesionalismo, tal vez yo diría experiencia, puede ser, ¿no? Que su manera de presionar, ¿no? Logren que alguien conceda, ¿no? En promesas que no se van a cumplir, de periodos cortos de recuperación, de periodos en los cuales se pueden reincorporar actividades que no deberían de ser compatibles y que entonces pueda significar comprometer el resultado. Ahí sí yo diría, ¿no? en el menor de los casos, un mal resultado estético, pero en el peor de los casos, ¿no? En el contexto de los deportistas, lesiones. Claro. Que entonces sí dices, ya no se cumplió con esta filosofía de que ante todo estaremos para cuidar tu vida, ¿no? Tu salud, y solo en la tercera instancia los temas estéticos. Y lo que te podía llevar un tiempo de recuperación por no tener los cuidados óptimos y posteriores te puede llevar a complicaciones o un tiempo de recuperación mucho más tardío, ¿no? Lesiones, claro. Que totalmente. Sí. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Pero me gustaría mucho platicarte 2 o 3 escenarios diferentes. Cuando yo a alguien les platico historias. Hay una familia que su hijo tiene 7 años y lo llevaron a un consultorio de cirugía plástica a someterse a un procedimiento estético que implica anestesia. A la mayoría de la humanidad le sonaría que es una locura. Pero, ¿no? Como especialista te puedo contar que ese es de alguna manera el escenario
de un niño que nace con unas orejas extremadamente prominentes. Y la línea de razonamiento que se sigue en mi especialidad es que ese niño, mientras estuvo en el ámbito familiar, los hermanos, los tíos y demás, bueno, no iba como a padecer, ¿no? Ese aspecto diferente, pero que en el momento en que tal vez va al kinder, ¿no? Entonces se va a ver como entre iguales, ¿no? Y las críticas y los apodos y demás. Y de alguna manera lo que se aporta se pone en la balanza lo que hoy significa un procedimiento en quirófano para alguien de 7 años, con toda esta medicina moderna que hay, un anestesiólogo pediatra y demás, qué riesgos implica y lo que va a vivir, ¿no? En el kinder o en la primaria, y tal vez dices, mira, es más conveniente. Por otro lado, te quiero contar la historia que a veces me toca recibir familias que dicen, de regalo, a mi hija le vamos a regalar que se ponga implantes, ¿no? O le vamos a hacer una liposucción, doctor, y casi que ya venimos a que tú se la hagas. Eso me merece algunas opiniones, ¿no? Personales. Claro que aquí las que emito, ¿no? Son opiniones profesionales, y muchas veces lo que yo veo es que puede haber ya cierta madurez biológica o en su cuerpo que no es lo mismo, ¿no? De otras esferas de su vida que yo intuyo, ¿no? Y creo que deben de estar en orden, ¿no? Y equilibradas para poderle entrar a estos temas. Y también, por ejemplo, contarte un tercer escenario en el cual se acercan, ¿no? Familias con a lo mejor a una niña de 15 años, ¿no? Que dice, quiero operarme el busto porque tengo muchísimo, ¿no? Es muy grande y ya trae una historia de que la abuela en algún momento se operó, la mamá también. Y como que la familia dice, ¿para qué nos esperamos, no? Porque esto le está trayendo un problema a mi hija. Son 3 escenarios bien diferentes, pero quería ver cómo lo miras tú, ¿no? Como experta en la parte psicológica del ser humano. Pues así como la parte clínica, o sea, como más de psicología clínica, yo sí creo que en ciertos casos hace falta una cierta madurez neurológica para ciertos procesos. Eso no quiere decir que un niño, por ejemplo, en X caso se vaya a tener que someter a una cirugía o hospitalización, porque sí va a tener que ser así en algunos casos. Pero ¿qué tanto esto está siendo un deseo de los padres, no? O sea, eso, yo que trabajo con jóvenes, les puedo decir que de lo más complicado para mí ha sido, lo que más me cuesta, lo confieso, es la parte de tratar con los papás, ¿no? Porque como que los papás tenemos, y me incluyo porque soy mamá, un tema de maternidad y paternidad narcisista, ¿no? En el sentido que sentimos que los hijos son como una extensión nuestra. Claro. Y esto es natural en un proceso de cómo vas madurando como papá, pero también es natural que tú vayas entendiendo que no. Y también es natural que tú vayas entendiendo que tus hijos son personas independientes de ti, con otro pensamiento, con otras aspiraciones, con otros miedos. Y tener mucho cuidado, por eso digo esto por los casos, de ver qué tanto es un deseo de los papás y la familia y qué tanto es un deseo del mismo paciente, aunque sea niño. Porque sí es verdad que hay veces que un niño sí le puede rogar a unos papás que por favor lo lleven a operarse. O sea, pueden haber los dos casos. Puede ser que los papás lo traigan porque ellos están súper preocupados y traumados de que le van a hacer bullying. Bueno, ¿tú qué sabes? Igual y no. Igual y tu hijo es súper simpático y complementa la parte física y resulta que nadie se preocupa, ni siquiera le pone atención a la parte de las orejas, ¿no? Claro. Pero estás como haciendo una presuposición. Entonces, sí se me hace delicado como que someter a un niño tan pequeñito a un proceso que podría ser traumante para él, ¿no? O sea, el tema de la hospitalización, la anestesia, como dices, y pues tal vez un poco innecesaria en ese momento para él. Y lo mismo con la chavita de 15 años, pues ver qué tanto es un proceso como narcisista de la mamá o del papá de decir, pues yo me cuido muchísimo, entonces mi imagen es pulcra, entonces ¿cómo mi hija va a tener mal cuerpo, no? O cómo va a estar, cómo no va a estar delgada, ¿no? O sea, lo que sea que está involucrando más un proceso externo a la persona que está teniendo la intervención, no me late a mí como terapeuta, o sea, como sería un foco rojo. Claro. Y cuando está involucrando un proceso interno de la persona, creo que valdría muchísimo la pena considerarlo y meterte un proceso, a una terapia como la chava que necesita reducir el pecho,
No solo porque igual es incómodo físicamente, sino porque emocional y psicológicamente es incómodo también, pero para ella, ¿me explico? Claro. O sea, ella es la que está sufriendo la situación. Entonces, eso sí se me hace como una pregunta muy importante para papás o para chavos que nos están escuchando. O sea, sí. ¿Quién es quien realmente quisiera hacerse esta intervención? Estás escuchando 3 cosas que debes saber. Me ha tocado ver casos, ¿no? Donde una paciente o un paciente no hace alguna modificación a su cuerpo y después, afortunadamente, casi siempre para bien, vemos todo un cambio, ¿no? Que nos platica en el ambiente laboral, un progreso. Es el cuerpo el que cambia la mente a veces. Nuestra mente es capaz de cambiar al cuerpo. A mí me toca vivirlo desde esta perspectiva. Llega alguien, lo modifico, ¿no? Y después veo cambio. ¿Cómo sucede esto? El cuerpo va a cambiar a la mente y la mente al cuerpo. ¿Qué es lo que sucede si usted y yo uniéramos fuerzas? Uh-huh. Es que mientras a usted les cambia el cuerpo, yo la mente. Pero al final, si vienen conmigo, van a enfocarse en cómo ser su mejor versión físicamente, que no es lo mismo morfológicamente hablando. ¿Por qué? Una cosa es que yo sea redondo, que tenga una morfología endomorfo, yo soy redondo, y otra cosa es ser un redondo gordo. Okay. Entonces, cuando usted con su gran trabajo lo que hace es cambiarle la vida a alguien, porque imagínese que yo toda la vida fui muy gordo, ¿no? Y entonces lo conozco, porque vi el podcast, me acerco con usted y llevo 25 años tratando de ser ese flaco que siempre quise ser. 25 años pensándolo, pero no lo logro porque hay cosas que me afectan, porque mi temperamento no me ayuda. Y entonces de repente digo con usted, así sean 6 meses, voy a empoderarme, voy a decir, todos los años que yo esperé ser un flaquito, que no pude porque mi mentalidad, porque no me daba el temperamento y porque lo que me tocó de niño me hacía detenerme y no impulsar. Claro que va a cambiar el cuerpo y la mente. Ahora, depende mucho del tipo de temperamento que tenga el paciente. Porque si dentro de los temperamentos, tú puedes observar el temperamento de alguien con base en la morfología, o sea, cómo es físicamente, cómo es su cuerpo. Y existen 3 tipos de morfología. Existen los ectomorfos, que son los delgados, más alargados. Siempre utilizo el ejemplo de Steve Jobs, en paz descanse, Mark Zuckerberg, el de Facebook. Es gente que su morfología son ectomorfos, son delgados, alargados, muy direccionado a la parte tecnológica, futuro, programación. Y ellos, pocos pacientes ve ectomorfos aquí, porque no les gusta que se metan en su espacio vital, porque son muy seguros en quiénes son. Y claro, también al ser ectomorfos tienden a no tener obesidad o tienden a no ser competitivos físicamente hablando, ¿no? Esos son los ectomorfos y son más racionales. Después voy a ir a los pacientes que regularmente puede estar recibiendo, que son los mesomorfos, que son los más cuadrados. María Félix, Donald Trump, el Canelo Álvarez, Elon Musk, el dueño de Tesla, Cristiano Ronaldo, todos ellos son mesomorfos, son más cuadrados. Ellos buscan ser muy competitivos. Entonces, siempre buscan estar en el reconocimiento de la gente, en el liderazgo, en tú no me vas a ganar. Y hay competitivos contra otros, de ese perro maldito, ¿por qué tiene eso y yo no lo tengo? Y hay competitivos contra sí mismos. Estos, al buscar mucha competencia, siempre van a buscar ser perfectos. Estar en la mentalidad de un cristiano, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana, no tiene tatuajes, dona sangre, está súper enfocado. Claro, también se dedica a un tema de deporte. Hay otros mesomorfos que buscan siempre el reconocimiento en la gente, económico o de poderío. De los que más hay, es el tercero, endomorfos, que son los más emocionales. Los que sufrimos cuestiones de niños, es que me cortó el amor de mi vida en 5º de primaria y es que mi mamá no me hizo caso. Y entonces esos que son ya endomorfos, ya redondos, en el momento que se cruzan con la comida, se recargan mucho en la comida. Entonces, muchos pacientes con obesidad mórbida son endomorfos. No solo son redondos, también son redondos y gordos, como lo era yo. Entonces, de esos hay muchos. Luego, esta parte de las mujeres que ya tuvieron hijos y entonces quieren esta reestructura, que ese es un extra, ¿no? Ese es como
no solo está dentro de los temperamentos, sí hay muy pocas ectomorfas, las delgadas y más racionales, muy pocas que buscan la operación. Pero entonces, ¿qué pasa? Si a la endomorfa, a la insegura y al inseguro les avientas esto, puede ser que ahora suban de seguridad y ahora nadie puede con ellos. Y el otro puede ser que ahora sea muy competitivo. Entonces hay que cuidar mucho esta parte en los endomorfos y en los mesomorfos. Endomorfos está Jack Black, Santa Claus, Capulina. Okay. Entonces, esas son las 3 características. Y sí cambia la mente, sí cambia el cuerpo, y sí cambia el cuerpo, sí cambia la mente. Estás escuchando 3 cosas que debes saber. En la actualidad, la ruptura del implante no es tan grave como eran en años anteriores, ¿no? Sí. Cada vez se van haciendo de mejor calidad los implantes de mama, de tal forma que si el silicón llega a salirse, pues no se va a regar en el tejido haciendo esa reacción granulomatosa tan severa que se hacía antes, ¿no? Que se formaban unas bolas que se depositaban en el tejido, incluso que eran imperceptibles. No se podían diferenciar realmente si era un cáncer en la mama o si era un granuloma por silicón, ¿no? Claro. Y en la actualidad no, ya hemos visto que ese silicón se agrupa, ¿no? Como si fueran gotitas de mercurio, se pega, y entonces ahí localmente se queda esa ruptura que permite que el cirujano pues pueda hacer el recambio de los implantes relativamente limpiando bien la zona, ¿no? Sí, ahí sí me gustaría puntualizar, aportarles, ¿no? A quienes nos puedan escuchar o ver. Hay de implantes a implantes, ¿no? Hay varias marcas muy seguras. Creo que en este ámbito también, como en otros, hay marcas líderes y son aquellas que han superado la prueba del tiempo, ¿no? Y los implantes hechos de silicón están diseñados para estar dentro del cuerpo de una persona siempre y cuando su envoltura esté íntegra. O sea, esa es la condición. En el momento en que se rompe un implante, es cierto, el gel que ahora contienen es muy seguro y generalmente permite seguir cuidando de la salud de esa paciente si se hacen las maniobras necesarias. Y bueno, los implantes se van a sacar y punto. Hubo efectivamente, ¿no? Implantes de algunas marcas, ¿no? Europeas que pues literalmente hicieron fraude, ¿no? Al registrarse de una manera y después utilizar gel de silicón industrial, ¿no? Que no estaba diseñado para estar dentro del cuerpo de una mujer y les trajeron problemas sumamente graves. Entonces, algunas marcas de implantes, ¿no? Yo pienso que son líderes, no se puede escatimar en eso, ¿no? Las pacientes deben de estar conscientes de ver su cuerpo como un proyecto de muchísimos años, como siempre les comento, sea cual sea el procedimiento que se vayan a efectuar. Y la diferencia entre un buen implante, ¿no? Y uno no de tan buena calidad es eso. En esos peores escenarios de una ruptura, si el cuerpo lo puede contener, si de todos modos el gel, ¿no? Se queda más o menos contenido, y eso lo que le permita al cirujano plástico entonces hacer. Que al final tiene que haber otra vez una filosofía de trabajo muy clara, ¿no? Una paciente que llega a tener, que se diagnostica que un implante está complicado, no necesita un recambio de implantes. Lo que la paciente necesita es quitarse sus implantes. Eso ya abre todo un abanico, ¿no? De repente de deseos, ¿no? Y preocupaciones estéticas y demás, pero deben de tener muy claro, ¿no? Oye, doctor, y si se me llega a romper un implante, se llega a contracturar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues te los vamos a quitar. Y ahí ya se requiere madurez, ¿no? Y la capacidad de contener a una mujer, a una familia, a una pareja y decirles, estos son los pasos a seguir. Y hoy por hoy cada vez hay lineamientos más claros, ¿no? En cirugía plástica en estos escenarios de alguna complicación que se debe de hacer. Y así concluimos 3 cosas que debes saber con el cirujano plástico Eduardo Solís Tinoco. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio, donde el conocimiento, la actualidad y la vanguardia exploran los límites de la belleza en el mundo contemporáneo. Si quieres conocer más, suscríbete, comenta y comparte. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.